Ha llegado el momento de la columna de economía y en este caso el licenciado Safe, como siempre, como todos los lunes, está con nosotros. Un tema muy particular, bueno, el pasado 25 de octubre se le dio media sanción a la Ley de Presupuesto 2019 en la Cámara Baja. Se prevé que ya para mediados de noviembre, bien digo, se trate en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Bueno, buenos días, licenciado, buenas tardes ya. Buenas tardes para algunos. Sí, para algunos ya buenas tardes. ¿Qué se puede, digamos, avisorar? Ya la ley tiene media sanción. Totalmente. A ver, básicamente lo que hay que explicar y que la gente entienda que es un presupuesto de ajuste. Es un presupuesto en donde se prevé gastar menos y recaudar más para pagar intereses de la deuda, para pagar deuda que ya contrajiste, intereses y, bueno, la cuota y el financiamiento. A partir de ahí vos decís, bueno, pero ¿para qué aprobar un presupuesto de ajuste si no se lo están exigiendo? Sí. La verdad que sí se nos está exigiendo que paguemos, por eso hemos recurrido al Fondo Monetario Internacional. En otras palabras, el presupuesto es el primer la primera señal de fortaleza al FMI y a los mercados diciéndole te vamos a poder pagar lo que ya pedimos prestado. La contraparte de la deuda que ya gastamos, digamos, los periodos anteriores. Por eso es que el ajuste se debe entender en el marco de que el presupuesto que viene y el presupuesto por lo que queda de este año es un presupuesto que trata de recaudar lo máximo posible para pagar intereses de la deuda y parte de la amortización de esa deuda externa. A partir de ahí podemos hacer un análisis que sea, digamos, qué sector se recorta más que otro, qué importancia tiene algún sector respecto de la torta del gasto público, lo que vos quieras, pero sí hay que entenderlo que el presupuesto nos está diciendo que el año que viene vamos a tener que gastar menos y recaudar lo mismo, tratar de recaudar más incluso. Tal cual. Bueno, y que genera, digamos, de alguna manera números poco alentadores, ya sea también en algo tan importante como es la inflación en el país. Totalmente, por ahí el presupuesto se lo llama ley de leyes y en un sentido se lo malinterpreta, porque se dice que los pronósticos que se hagan a partir del presupuesto tienen que ver con una idea cierta y certera de lo que va a pasar. En realidad no tiene tanto sentido analizarlo al presupuesto a partir de allí como un pronóstico de las variables macro, sino más bien como un priorizador de gasto, digamos, más que otra cosa no es. Digo, seguramente el presupuesto subestima algunos números, sobreestima otros, subestima la inflación, sobreestima el crecimiento, pero a todos los ejecutivos, a todos los oficialismos, digamos, gusta hacer eso. Pero en realidad no hay que entenderlo a partir de allí, sino que hay que entenderlo a partir de qué se prioriza y qué no. Obviamente que este presupuesto tiene en esas estimaciones errores. Una inflación, desde mi punto de vista, muy subestimada. Claro. Un dólar a 40 promedio el año que viene me parece que se subestima. Un crecimiento, o mejor dicho, un decrecimiento de menos 5 puntos cuando el FMI te está diciendo que va a decrecer el triple que eso, 1.5. Pero bueno, en ese sentido me parece que discutir sobre eso es perder tiempo. Hay que discutir verdaderamente es cómo el gasto social incluso se ve reducido a partir de que lo único que crece es el pago de los intereses de la deuda en la torta del gasto público. Y ahí me parece que se dan las mayores batallas políticas. Es así, bueno, en el día de hoy justamente comienzan, o desde esta semana se comienza, digamos, lo que es el tratado desde senadores. Bueno, el ministro de Hacienda, digamos, estará presente, bueno, defendiendo esta nueva propuesta del gobierno y que para muchos señalan como una propuesta directamente redactada por el FMI. Justamente, en el gráfico de torta que pasaban recién, veías cómo el gran componente del gasto público son los servicios sociales. ¿Qué son? ¿Qué es eso? Jubilaciones, AUH. Y lo que se conoció el viernes último, una vez aprobado el presupuesto, que el FMI aprobó en su directorio el nuevo acuerdo, es que incluyen la posibilidad de revisar el ítem jubilaciones para el año que viene o el otro. Es porque justamente gran parte del porcentaje más grande del gasto público o de la inversión, como quieras llamarlo, es gasto social y jubilaciones. Entonces, ahí viene la disputa política ahora. ¿Se podrá? ¿No se podrá? Lo que sí que hay que entender es que si el FMI no te presta, tenés un problema de default a la vuelta de la esquina. ¿Qué es defaultear? Que el gobierno nacional no pueda pagar sus deudas en dólares. Y cuando tenés ese problema de default, apenas el FMI anuncie de que no te va a prestar, aparece lo que se conoce como sudden stop o fuga de capitales. Claro. Problemas con el tipo de cambio, que te lleva a problemas de inflación, que te lleva a problemas de crecimiento, lo que vimos en el último tiempo, digamos, en este último año. Entonces, lo que hay que evitar a como dé lugar es eso, y esa es la prioridad del oficialismo. Hay que evitar el default
que el mismo FMI reconoce que hay probabilidades altas de que la Argentina, aún con el préstamo del FMI, entre en default. Bueno, es, digamos, una situación de la cual sea difícil de escapar, por lo menos en el corto plazo. Hay un montón de variables que juegan en esto. Yo diría que con la ampliación del crédito por parte del FMI, con el apoyo que tiene Macri desde los sectores de Estados Unidos, fundamentalmente los sectores más conservadores, la solución a corto plazo está. ¿Qué digo con esto? Probablemente a mediados de 2019 nos estaremos preguntando si las cosas continúan más o menos igual y se sale el default. Yo creo que en el mediano plazo se le complica a la Argentina, claro, no tanto en el corto plazo. ¿Por qué digo en el mediano plazo? Porque hay variables macro que no maneja. Primero, si sube la tasa de interés de Estados Unidos más de la cuenta, si los problemas de los emergentes con esta batalla comercial entre China y Estados Unidos resulta un verdadero problema, si las elecciones, como pasó en Brasil, generan o no una fuga de capitales, una salida a la calidad, si es flight to quality o una entrada, si Brasil devalúa, por ejemplo, si las empresas se van. Digo, hay un cóctel explosivo un poco en el mundo que te hacen por ahí perder de vista que nosotros dependemos claramente de ese cóctel explosivo porque tenemos las puertas abiertas a los capitales que entran y salgan. Y para mí es el principal error del oficialismo. A partir de ahí vos no podés saber a ciencia cierta si vamos a llegar o no a superar la prueba del default. Sí te digo que es una apuesta y es una apuesta bastante arriesgada, sobre todo en el mediano plazo. En el corto, con los desembolsos del FMI, ya por lo menos el gobierno, que dicho sea de paso, pudo colocar esa cláusula con que puedan ocuparlo para el presupuesto, puede pagar los intereses de deuda, sobre todo en dólares. Ahora, también se juegan a que podrás cierta parte de esa deuda que te vence, hacer un rollover y patearla para adelante. En la medida que ese patearla para adelante se complique por este cóctel explosivo que te explicaba, y seguramente va a tener problemas de default. Eso nadie te lo asegura. Incluso ellos abren el paraguas. Digamos, el FMI te está abriendo el paraguas y te dice, te prestamos esto y veremos cómo reacciona. La apuesta es salir de default en el corto y que vuelva la confianza del mundo y que nos vuelvan a prestar para poder, en los plazos... que los efectos colaterales del mundo no nos castiguen tanto. Que no nos castiguen. O que no nos jueguen en contra. Difícil, pero bueno, se espera, digamos, que de acá hasta el próximo 14 de noviembre, cuando se trate en la Cámara Alta, digamos, sean, bueno, momentos difíciles. ¿Hay posibilidad, por lo menos desde tu opinión, desde lo político, hay posibilidad de cambiar, digamos, algunos ítems de la ley? Yo creo que no. Yo creo que más allá de un maquillaje que puedan hacer en algún que otro recurso, bienes personales, se está hablando y demás, no. Pero el problema casi que te diría que no es el presupuesto ni que se vote. El problema es que ya tenés el FMI adentro con un riesgo alto de default. Claro. Entonces ya no te queda otra que aprobar un presupuesto a la medida del FMI, si no defaulteas, como te dije recién, a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué le queda al sector político o al oficialismo? Incluso ni siquiera hablaron para defender el presupuesto, porque es indefendible en materia de priorizador de gasto, como decía el presupuesto. Porque claramente lo que estás priorizando con este presupuesto es el pago de la deuda que ya contrajiste. Entonces, a partir de ahí, si me decís qué podemos cambiar del presupuesto, cómo este cambio puede afectar más o menos a la sociedad argentina, y es casi ínfimo al lado del gran problema, que es riesgo de default con el FMI adentro.